I'm turning now to the Gospel of John, chapter 1 Voy ahora and verse 14. al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esas son las palabras de Juan, el discípulo, que fueron dadas bajo inspiración divina. Y él mira al pasado y recuerda los inmensos privilegios que tuvo como discípulo de Jesucristo y ahora ya era apóstol. Un discípulo que seguía al Señor. Y dice aquí que el verbo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice él, y nosotros, el sujeto implícito, todavía estaba maravillado, sorprendido, y nosotros, sujeto implícito, y nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si ustedes se acuerdan, cuando Juan comienza su primera carta, la primera de carta, capítulo 1, versículo 1 y 2, él expresa ideas sumamente similares. Él nunca dejó de maravillarse de que tuvo ese privilegio, de que había caminado con Cristo y le había conocido. Y esto es lo que nos decía, no solamente inmediatamente después, sino que años después también, en todo momento, a través de su larga vida, hasta que nosotros pensamos, hasta que fue martirizado, pensamos que eso fue así. Él nunca perdió su sentido de maravilla, de estar sorprendido. Y él sabía que había estado con el que era el Hijo de Dios, quien era celestial, era divino. Él recordaba que no tuvo ninguna falta, ninguna falla. Él no recordaba ninguna reacción a ninguna situación que indicase que era sino Dios y nada más. Dios, y él era perfecto, no tenía falta, no tenía falla. Y él también recordaba que todas sus reacciones eran santas, justas, buenas, compasivas también, amables. Y entonces él estaba sorprendido y podemos verlo en las palabras. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ponemos el énfasis en el nosotros, si tú quieres. ¿Quiénes éramos nosotros? Los discípulos del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para haber tenido ese privilegio? Decía Juan. Y vimos su gloria, su valor. La palabra que se usa aquí indica peso, el valor. Era algo sin precio, era algo invaluable. Vimos su gloria en su comportamiento, en las palabras que escuchamos, en los milagros que realizó, en todo lo que hizo. Y fue a la cruz del Calvario, sufrió y murió para poder llevar el peso del pecado, el castigo del pecado, representando a todos los que creen en él. El eterno castigo del pecado fue sobre él y aún así, a pesar de la agonía, nunca hubo ningún arrebato de ira, nunca hubo una mala reacción. Él siempre fue el Hijo Santo de Dios y a pesar de que pasaron muchas cosas, ese centurión endurecido que estaba al lado de la cruz de Cristo dijo con toda certeza este era un hombre justo. Y entonces dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí está la deidad. Se nos dice en las Escrituras que era un Dios, una esencia divina. Dios que es infinito, que es eterno, y aún así de forma misteriosa, no podemos entenderlo con nuestra mente. Él era tres personas distintas en una deidad gloriosa, un Dios, y aún así tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Dios vivo. Todos son uno, todos son divinos, celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, iguales, todos lo saben, obran en perfecta armonía y mutuo entendimiento. No hay diferencia en absoluto entre ellos. Las tres personas de la deidad es un solo Dios, en su entendimiento, en su voluntad, es lo mismo. Y entonces aquí tenemos el verbo, la palabra de Dios, el verbo, el Hijo de Dios. Y Él habitó entre nosotros, se encarnó.
el único que fue el unigénito del Padre. ¿Y cómo es que ellos lo sabían? Los discípulos, ¿cómo podían tener certeza de esto? Y ese es el tema de esta noche, el verdadero Cristo. ¿Cómo era Él? Podríamos hacer algunas preguntas. Tal vez a ti te gustaría escuchar algunas respuestas al respecto de este tema. ¿Cómo se compara Cristo con las personas más grandes que han vivido en este mundo? ¿Cómo hubiera sido conocerle? Tal vez a través de la oración. ¿Cómo sería conocer a Cristo? Verdaderamente hablar con Él en oración. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Cómo es que esto sucede? ¿Y cómo probamos su fidelidad? ¿Cómo probamos su fidelidad verdaderamente? ¿Podría ser que las personas vinieran a Cristo y esto es solamente un asunto de esperanza? ¿Es solamente esperanza lo que tienen? ¿Esperanza de que esté interactuando con ellos? ¿Es solamente un asunto de la imaginación tal vez? ¿Cómo es que las personas ordinarias pueden tener certeza de que han tenido un encuentro con Cristo, el eterno Dios, el Salvador del mundo? ¿Cómo podemos probar esto y probar la fidelidad de Dios y tener certeza y seguridad? Esas son preguntas que tal vez queremos saber la respuesta a las mismas. Y después dice, y la palabra fue hecha carne, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y mira estas descripciones, lleno de gracia y de verdad. Él era glorioso debido a sus perfecciones. Él era glorioso debido a su gran profundidad como persona y carácter, debido a su enseñanza y su poder. En particular notamos, dice Juan, no podíamos evitar notar que era sobrecogedor, su gracia era sobrecogedora. ¿Qué quiere decir cuando dice esto? Su gracia. Lo que quiere decir es su benevolencia, que libremente daba todo, daba benevolencia a pecadores quienes no merecían su amabilidad y favor, la gracia de Dios. Y hay personas que tienen un contexto católico romano y hablan conmigo y tal vez vienen y hacen preguntas. Y les digo, ¿tú sabes la diferencia entre la iglesia católica romana y una iglesia bíblica? ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿La salvación es por obras o es por gracia? ¿Es a través de ceremonias y rituales e ir a la misa y ganar absolución del sacerdote? ¿A través de esto tenemos salvación? ¿O más bien yendo a Cristo directamente y recibir la salvación como un don libre de Dios? Es decir, algo que no puedes ganarte ni en 1 millón de años. Si tú pudieras vivir esa cantidad de años, entonces la salvación es algo libre, gratuito, que Dios nos da a nosotros pecadores inmerecidos, pues eso es la gracia de Dios. Es algo que no nos ganamos, no nos merecemos. Lleno de gracia, estaba escrito por todas partes en él, dice el apóstol Juan. Esto emanaba de él en todo momento. Bendición libre, perdón gratuito, amabilidad libre y gratuita para almas perdidas. Él era la gracia misma. Y él también era santo. Y él sería el juez de toda la tierra. Y juzgaría el pecado y a los pecadores, pero él da perdón libremente si nosotros venimos a él y confiamos en él, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol Juan al decir esto? Lleno de gracia y verdad. Todas sus explicaciones eran verdad. Si él explicaba cómo el mundo había sido creado, si él explicaba por qué las personas son duras como son, si él explicaba cómo el pecado vino al mundo, y si él explicaba la única forma a través de la cual el pecado y la culpabilidad podrían ser removidas, es decir, a través del castigo, y si él explicaba que él había venido para poder tomar ese castigo y para poder hacer redención, y también la necesidad de cambiar el corazón y tener vida espiritual que Dios nos diese si es que van a ser salvos e ir al cielo, pues todas estas explicaciones eran perfectas, y eran correctas, eran verdaderas. Si Él hacía promesas, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y si la persona venía, pues la promesa, Él la cumpliría. La persona sería recibida y su vida sería cambiada, lleno de gracia y verdad. Él nunca cometió ningún error.
Todos sus enemigos intentaban atraparle, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, uno después de otro, intentaban ver cómo hacerle preguntas que le hicieran tropezar y equivocarse y atraparle. Y ellos siempre tuvieron que emprender la retirada porque él estaba lleno de gracia y verdad, respondía calmadamente. Y lo vemos en la narrativa de los evangelios, él siempre los confundía y les sorprendía con la claridad de de sus respuestas y el peso de sus respuestas, porque él era la verdad, él era Dios. Él nunca se equivoca. Él leía los pensamientos de los discípulos. Él podía profetizar y muchas de sus profecías se cumplieron, incluso cuando esas personas estaban vivas y muchas un poco después de los siglos subsiguientes, y hay otras que todavía se cumplirán, pero muchas fueron a largo, no, a corto plazo, perdón, esas profecías para probar su poder y la veracidad de sus palabras y la exactitud de sus enunciados. Así que en algún tiempo después, Juan escribe y dice, le vimos, caminamos con él, 3 años caminamos con él, le observamos muy de cerca, lleno de gracia, lleno de verdad. Nada, nunca estaba mal con él. ¿En dónde más, en toda la literatura humana, hay una narrativa de alguien grande, alguien noble, personas que valoramos tal vez? Y bueno, yo, a través de los años, creo que he leído todas las biografías de Winston Churchill. Sí, incluso las largas de muchos volúmenes. Y hago este comentario porque quiero decir que evidentemente él era un gran hombre, claro. Él tenía una intuición maravillosa, también errores en su intuición, algunos, pero muy buena intuición a través de la Segunda Guerra Mundial. Y a medida que se leen estas biografías, no solamente las pequeñas, sino las grandes también, entonces uno pensaría, oh, ¿cómo se podría sobrevivir uno ahí en su oficina? ¿Cómo podría uno aguantarle y aguantar sus actividades? Y uno de sus mejores asistentes personales, un joven brillante, después de 3 años de estar con él, ¿sabes qué? Él lo que quería era unirse a la batalla, cualquier cosa, con tal de no quedarse en la oficina con él. Claro que le amaba, ¿eh? Y le servía y le apoyaba, pero ya no podía resistirlo más. Porque a pesar de que algún hombre sea grande en esta vida, hay un lado duro, un lado malo. Y eso es así con todos. Y también he escrito al respecto de Michael Faraday, que nació cerca de aquí, de esta iglesia, cuando él era joven. Él tenía muchas ganas de conocer a otro científico, poder trabajar con él, y entonces solicitó el trabajo de ser asistente de laboratorio con él. Y Faraday había crecido en un hogar cristiano y él anhelaba estar con ese hombre porque le admiraba en su personalidad y su obra. Él pensaba que era extraordinario, no tenía falta. Y cuando había estado trabajando más o menos con él un año, entonces él vio cómo era superficial. Él era un científico brillante, ¿eh? Pero su comportamiento, y era egoísta, y las otras cosas. Y yo no quiero estar aquí criticando a Humphrey Davy, pero eso hizo que Faraday volviera al Señor. Se dio cuenta. Dijo, el hombre, lo que respecta al hombre, incluso los grandes hombres, están llenos de faltas. Uno puede ganar la guerra, el hombre puede, pero perder la paz. Alguien puede ser un brillante negociante y perder su familia, y uno puede ser muy brillante en esto y muy malo en aquello otro. Así es la historia de todo ser humano. Tenemos faltas, fallas, debilidades, todos, y las batallas que se narran entre la ocupación del 10 y el 11 y los celos y las groserías y todo lo demás. Y entonces nos damos cuenta que la escritura es verdad. Los hombres, incluso los más sabios, son solamente hombres y mujeres. Las debilidades humanas están allí y somos pecadores delante de Dios y hay superficialidad en el carácter, etcétera. Sin embargo, con Cristo no hay ninguna cosa así. Las personas que estaban con Él le amaban y le admiraban y años después podían mirar al pasado y decir, qué privilegio tan sorprendente ha sido el estar con Cristo.
Y si tú estás basando tu esperanza en este mundo y estás poniendo toda tu vida en este mundo y tú solamente tienes una poca consideración de la fe en Dios y en Cristo, ¿sabes? Pues esa es una terrible situación. Estás confiando en la naturaleza humana. Dios nos ha hecho de forma que hay algunas cosas buenas, hay habilidades, y Él se ha asegurado que a pesar de que somos una raza caída y rebelde en contra de Él, Él se ha asegurado de que haya todavía alguna reflejo de amor y buenas intenciones y amabilidad. De otra forma, el mundo sería insoportable. Pero aún así somos una raza caída, llena de fallas, y tú estás rechazando la eternidad y a Dios, y estás poniendo todo de ti en algo que está mal y que falla. Pero aquí tenemos a Cristo, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo era Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Cristo? Bueno, pues Él es Dios. Entonces Él tiene todos los atributos de Dios. Él es único, estaba en la tierra. Nadie podía curar como Él. Nadie podía enseñar como Él. Él de forma voluntaria fue a su muerte. Fue crucificado y muerto y se sometió a ello a pesar de que era todopoderoso y era el creador de todas las cosas. Él se sometió a ello en una debilidad aparente, porque Él deseaba ser crucificado en esa cruz, esa era su intención, y en esa cruz Dios el Padre pondría sobre él toda la culpabilidad e iniquidad de aquellos por los cuales haría redención, y él sufriría en su lugar. No solamente el sufrimiento de los clavos en sus manos y sus pies, y el estar colgado y muriendo con el terrible calor del día, sino que más bien también el castigo invisible que Dios derramaría de lo alto, a medida que Cristo tomaba nuestro castigo, representándonos, estando en nuestro lugar. Así que ahí tenemos al Hijo de Dios, tan grande amor, tan grande poder, pero Él se levantó de los muertos. Y muy pronto fue al cielo con un cuerpo glorificado, y entonces tomó su estatus eterno. Es el Salvador de todas las personas. ¿Cuáles son sus atributos? Bueno, pues Él es celestial, es divino, Él todo lo sabe, ya lo dije, Él sabía todas las cosas, tenía toda sabiduría, todo poder, las cosas que Él podía hacer, podía levantar a los muertos, no solamente sanar a los enfermos, pero Él podía cambiar el corazón de las personas y transformar personas. Mira lo que hizo a los discípulos y a muchos otros, muchas personas falibles y débiles, y les cambió. Y les transformó en héroes, si tú quieres. Les transformó en personas de tan grande compasión. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el discípulo nacido a destiempo. ¿Qué le pasó a él? Pues él era un hombre asesino, un hombre que había aprendido muchísimo, un genio sin lugar a dudas, pero él iba a ser el principal perseguidor de la iglesia cristiana y él quería ejecutar y a llevar a sufrimiento a muchas personas. Y cuando Cristo, el Señor resucitado y exaltado, ejercitó su poder, ese hombre cambió por completo y se desvaneció su engaño y su altivez, y él ahora era humilde y aprendía, quería aprender, y sus ambiciones personales se fueron. Él ahora estaba completamente dedicado a Cristo y ahora tenía gran compasión por almas perdidas, y él llegó a ser el primer gran evangelista. La misión gentil comenzó con él, y todas las cosas que él sufrió y soportó para poder alcanzar almas para Jesucristo. Y es que este es el poder de Cristo. Al cambiar a una persona tan grandemente, uno pensaría que vivió tantísimo tiempo como para haber cambiado tanto en su carácter. Y sin embargo, lo cambió Cristo en un momento. Cristo tiene atributos divinos. A través de su poder puede cambiarnos a cualquiera de nosotros. Puede quitar de nosotros nuestra violencia, nuestra tacañería, nuestro mal carácter, nuestro engaño, nuestros caminos mentirosos, nuestra suciedad. Él puede quitar el orgullo también, en gran manera, y el egoísmo también. Y nos puede hacer humildes y nos puede transformar. Él puede cambiarnos y hacernos pasar de personas que aman su pecado a personas que ya no aman su pecado.
y que buscan con la ayuda de Dios el apartarse de pecado. Él puede cambiarnos y pasar de personas que solamente tenemos deseos egoístas a personas que están preocupadas por otras personas y somos verdaderos y justos. ¡Qué transformación! Cristo es divino, es celestial, es Dios, y Él todavía cambia personas y todavía demuestra y exhibe su supremo poder. Él tiene poder, Él tiene amor también. ¡Qué amor! Este atributo divino también. ¡Qué amor! En Cristo, la segunda persona de la Trinidad eterna, que le trajo del cielo a la tierra para poder venir a la cruz del Calvario, para poder tomar ese castigo por mí y por ti, si tú confías en Él. ¡Qué amor! ¡Qué compasión! Su amor, su amabilidad, no se pueden comparar con nada, no se pueden superar, ni siquiera podemos igualarla en absoluto. Este es el amor de Jesucristo. Sus atributos divinos, Él los tiene todos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Pero el hombre, ¿qué es el hombre si lo comparamos con Cristo? ¿Tú confías en este mundo? ¿En el hombre tal vez? ¿En los primeros ministros, presidentes, grandes personajes? Queridos amigos, ese es un fundamento completamente inestable si quieres poner tu política de vida en ello. Y hace algunas décadas había un primer ministro en este país. Leí un poco al respecto de él, alguien que le servía durante muchos años en un puesto alto, y dijo esto al respecto de este primer ministro, que era un hombre agradable fuera del cargo, de la oficina, pero ahí en la oficina la tensión era terrible para él y era como un tirano. Y yo no voy a decir de quién estoy hablando, él también era egoísta, era tacaño, etcétera. Esas son las debilidades de la naturaleza humana, incluso entre las mejores personas. Así que, queridos amigos, no se basen en este mundo, la esperanza en este mundo, no. Más bien, solamente Cristo es quien está lleno de los atributos de Dios. Cristo nos deja que nos acerquemos a Él. Nadie es tan amigable como Él. Cristo nunca rechaza a nadie. Y tú lo puedes ver en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, estos grandes versículos 35 y 37 y 40. Entonces dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No hay nadie, ni nunca ha habido nadie en la historia del mundo que sea tan amigable como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la persona, nuestro Dios, que escucha la oración. Si tú oras a Él, sinceramente buscando tu perdón y buscando nueva vida, Él te escucha cualquier oración, aunque sea un susurro, y no hay ninguna persona que sea tan amigable como Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y cómo es conocerle? ¿Ok? Tengo convicción de mi pecado, ¿ok? Veo mi necesidad, ¿ok? Me doy cuenta que solamente Él me puede perdonar y salvarme. Él ha sufrido y ha muerto para poder llevar el castigo del pecado de todos aquellos que vienen a Él. Yo le necesito y quiero esa nueva vida. ¿Cómo va a ser entonces esto? Si yo oro a Él, ¿cómo va a ser? Bueno, si lo haces con sinceridad, de lo más profundo de tu corazón y verdaderamente te arrepientes de tu pecado y te rindes por completo a Él y le pides a Dios que te haga uno de su pueblo. Pues esto es así. Acuérdate que vas de rodillas. ¿Cómo voy? De rodillas. En mi corazón, ¿ok? En mi espíritu, no necesariamente de forma física, pero literalmente sí te ayuda también, claro. Voy humildemente a Él.
porque ustedes tienen que acordarse, por ejemplo, María tenía un gran canto. Él ha alimentado y llenado al hambriento con buenas cosas. Lo parafraseé. Y a los ricos Él los ha vaciado y los ha enviado lejos. Así que hay que venir de forma humilde y decir, Señor, te he rechazado tanto tiempo, he sido un tonto, un necio, un insensato, soy pecadora, he sido tan orgulloso, orgullosa, he sido una persona necia, contenciosa, insensata. Ahora vengo de rodilla, perdóname, absuélveme, vengo humillado delante de ti, concédeme vida. Ven entonces como una persona necesitada, consciente de que necesitas su poder que te convierte. Así es como vienes a Cristo. ¿De dónde vienes? Bueno, en tu mente vienes a la cruz de Calvario y es a la sombra de la cruz que puedes venir a la cruz, no, que puedes venir a Cristo, que eso esté en tu mente. Él sufrió y murió en la cruz de Calvario para poder comprar a un pecador como yo, para poder quitar mi condenación y mi castigo. ¿Cómo vienes? Pues humildemente. ¿A dónde vienes? Pues al Calvario, a la cruz del Calvario. No de dónde, sino a dónde. No debes creer nada más, sino solamente en Cristo. No debes creer en un sacerdote, ni tampoco en una ceremonia, ni tampoco en ningunas buenas obras que imagines tener, que te ayuden tal vez que pienses tú. No, solamente confía en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tu pecado. ¿Y qué es lo que Cristo hace? ¿Cómo sabes que le has conocido? Pues lo sabes a través de estas señales ciertísimas. Si tú eres sincero, Él te escuchará, Él te perdonará, Él te recibirá y Él derramará sobre ti diferentes dones, dádivas, regalos. Y al recibir estas cosas, entonces sabrás que estás interactuando con Cristo. Y en su gracia y amabilidad, Él te ha escuchado y te ha respondido. Y aquí están las señales, las señas, las marcas, no necesariamente en orden, pero aquí están los dones, los regalos, las dádivas. Él te dará de forma notoria, y tú lo sabrás, una nueva mente. Pensarás de forma diferente. Comenzarás a pensar como un hijo de Dios, una hija de Dios. Tendrás una mente emancipada y libre, y te darás cuenta que amas a Dios y que le necesitas y que anhelas a Dios y que en tu mente estará lleno de gratitud y tus gustos cambiarán. Y en vez de soñar cosas egoístas e inmediatamente pensar cómo las personas van a pensar de ti y si vas a tener esto o aquello, en vez de que tu mente esté llena de todas las cosas que la llenaban antes con tu punto de vista material, tu mente ahora estará llena de preguntas al respecto de Dios, al respecto de Cristo tu Salvador, al respecto de cómo debes vivir para agradarle, y verás que funciona tu conciencia y odias tu pecado más y más. Y verás que querrás orar a Él y te sentirás amado y sentirás gratitud a Él. Se te habrá dado una nueva mente, una nueva forma de pensar, un nuevo comportamiento. ¿Cómo sabré si he conocido a Cristo? Pues a través de los regalos que Él te da, las cosas que Él hace por ti y a ti y en ti. Tú estás pensando ahora de una nueva forma. Y bueno, para algunos pasa así. En cuanto vienen a Cristo, comienzan a preocuparse. No he encontrado al Señor. No soy verdaderamente una persona convertida. Verdaderamente no le he conocido. Sí, pero ellos nunca pensaron así antes. No querían a Cristo antes, no estaban interesados en Cristo. Y ahora su mayor preocupación es si verdaderamente le han encontrado, si verdaderamente le conocen. Incluso eso es una evidencia de la nueva mente, porque de pronto esto ahora es lo más importante. La persona más importante en la vida es decir, Cristo. Entonces tiene la nueva mente, el nuevo corazón, no solamente la nueva forma de pensar, sino nuevos deseos también. De pronto te das cuenta que ya no te gustan tus antiguos pecados, tus antiguos ídolos, tus ídolos mundanos, las cosas, y perdóname el término, pero las cosas que casi te embriagaban,
Ahora esto ya no significa nada para ti. Ahora esto ya no te apetece. Y tienes nuevos gustos y sentimientos y deseos. Y entonces sabes que has encontrado a Cristo, tienes una nueva naturaleza. Todavía eres un pecador, una pecadora, todavía tienes una antigua naturaleza y mucho que vencer en contra de tu pecado. Es una labor que dura toda la vida en contra del pecado. Pero Dios ya te ha hecho avanzar bastante con una nueva naturaleza, y eres mucho mejor de lo que eras antes, y entonces puedes ver que puedes avanzar. Y eres más amable y te preocupas por otras personas. Y has cambiado, tienes una nueva naturaleza. Ya no eres esa persona tacaña que eras antes. Hay una gran diferencia que Dios obró en tu vida. Y ahora tienes paz en tu alma. Eso gradualmente llega a ti y tienes certeza del Señor. La semana pasada tal vez estabas discutiendo con un cristiano. No es cierto, no puede ser cierto lo que tú me estás diciendo. Y esta semana vas al trabajo y dices, ah, tú vas a la iglesia, esas son tonterías. Y entonces dices, no, no es así. Cristo es verdad. Él me ha bendecido y me ha ayudado. Y cambiaste ya de equipo, por así decirlo. Cambiaste de lado, cambiaste de partido. Hay un cambio radical en ti. Y tienes certeza, seguridad. Y la Biblia, cada vez que la ves, es tan verdad, dice esto y aquello. ¿Y por qué no lo vi antes? La sociedad está descrita perfectamente como es aquí en la Biblia. Analiza las cosas de forma tan exacta. Y entonces te das cuenta que la entiendes. Las palabras del Dios vivo, lo entiendes mejor que antes. Todas estas cosas son dones de Dios. A medida que Él te da nuevos aspectos de la naturaleza y Él graba su semejanza en ti y te hace su hijo a pesar de todas tus fallas y debilidades. Y así es como sabes que has encontrado a Cristo y le has conocido. No abres la puerta y lo ves, no. No escuchas una voz audible tampoco. No puedes sentir un cosquilleo por tu columna vertebral, pero tienes dones y sabes que Él está obrando en tu vida y en tu corazón. Dones indiscutibles y ahora nadie lo puede negar. Él te ha cambiado y es verdad. Y Él es tu Salvador. Y Él es tu Dios. ¿Y cómo pruebas su fidelidad? ¿Cómo puedes tener toda certeza de esto? Bueno, pues en la conquista de pecado continua. ¿Ahora estás luchando en contra de esto? Ahora estás confiando en Él y tu confianza es recompensada. Él escucha y responde tantas de tus oraciones. No siempre de acuerdo exactamente como tú quisieras y pidieras, pero más bien de acuerdo a su sabiduría perfecta. Pero ahora te das cuenta que conforme pasan las semanas tienes situaciones difíciles, cosas difíciles, y tú lo traes delante del Señor en oración y Él te fortalece, y Él te da entendimiento y te da claridad en tus pensamientos y te ayuda en todas tus circunstancias, e incluso a veces altera las circunstancias. Él sabe lo que tú puedes llevar. Y de forma gradual aumenta tu certeza, tu seguridad de salvación, y ahora nunca le negarías. Y muchas personas pueden intentar hacerte cambiar de parecer. Oh, vuelve con nosotros. Eres un necio, un tonto, te estás equivocando de camino. Pero ya nadie puede hacerte cambiar de parecer porque has probado su fidelidad y tienes certeza de Él y le conoces. Y Él te escucha y tienes agradecimiento a Él y le amas. Queridos amigos, y es muy rara vez que uno conoce un creyente profesante que se haya decepcionado de Cristo. Algo pasó, pero eso es mucho, muy extraño. No, 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 no. Cada creyente en Cristo que verdaderamente confía en Él se aferrará a Él de forma tenaz hasta el mismísimo final. Ya me pasé del tiempo, queridos amigos. He estado hablando de cómo es el conocerle, cómo probamos a Cristo. Tienes que atender a Cristo. Queridos amigos, tienen que atender a Cristo. No sean insensatos, por favor. No vivan dentro del contexto angosto y superficial de este mundo material que no puede satisfacer tu alma. Queridos amigos, por favor, busquen a Cristo. Eres un pecador, necesitas el perdón de Dios.
Estás bajo la condenación eterna de Dios sin Cristo. Ven a Cristo. Encuentra a Cristo, prueba su fidelidad, pertenece a Cristo, permite que te perdone, permite que te cambie y que te haga su hijo, su hija y te tome a ese camino ciertísimo de la eternidad con Él. Aquí lo tenemos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este mundo solamente tiene andrajos para ti, pero Él es toda plenitud y satisfacción y paz y felicidad. ¿Cuánto le necesitas? Vengan a Cristo, oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, míranos Señor, ayúdanos. Señor, ¿qué puede hacer la persuasión humana para poder convencer al corazón humano terco? Nada, Señor, pero tú puedes obrar y tú puedes mostrarnos las cosas y obrar dentro de nosotros. Salva almas, te pedimos. Trae almas, hombres y mujeres a Cristo, el único Salvador. Haz esa obra eterna de salvación que tú haces, te pedimos, de modo que Cristo sea glorificado y sea honrado. Pedimos esto en su nombre y por amor a Él. Amén.